Así en términos generales, es uno de los conflictos con mayor arraigo en las relaciones internacionales desde la segunda mitad del siglo XX, pero bueno, se debe a una emigración de judíos de buena parte de Europa hacia el territorio de Palestina histórica, y a partir de ahí se genera un conflicto precisamente entre los que vivían en esta tierra en el mandato de Palestina, que en aquel momento era gestionado o administrado por Gran Bretaña, y pues ante la falta de un acuerdo, a pesar de que hay una resolución de Naciones Unidas que determina o que divide el terreno en dos partes más o menos iguales, aunque eso también es muy difícil de garantizar. A partir de ahí se genera un conflicto por la tierra y por los recursos que contiene esta tierra entre Israel y por otra parte Palestina o los palestinos, que en varias ocasiones han sido respaldados por estados árabes. Ha habido varios conflictos, varias guerras palestino-israelíes, árabes-israelíes, la del 48 precisamente, la del 56, la del 67, la del 73. Y bueno, pues después de varios años, en los 90, hay un supuesto acuerdo de paz, el acuerdo de Oslo, con el cual los palestinos ceden gran parte de su territorio y se quedan con un 22% a cambio de la paz. Ese era como el trade-off, ¿no? El intercambio, cosa que no se materializa. Se divide aún más el territorio palestino debido a la colonización creciente que hay con los asentamientos judíos, y pues estamos ante una realidad hoy en día en la que aquella división que le tocaba a Palestina ha sido colonizada por Israel también. Hay muchísimos, lo que podríamos llamar bantustanes, con lo cual pensar en la solución de dos estados es cada vez más complicado, más difícil, dado que el propio Estado palestino no tiene una unidad territorial, está separada Gaza de Cisjordania, y con lo cual es realmente un auténtico rompecabezas, con además una situación muy asimétrica de poder entre israelíes que están armados con lo último de la tecnología, respaldados por Washington, y los palestinos que cuentan con muy poco, digamos, poder militar precisamente. Mucha gente lo describe como una suerte de parábola de David y Goliat. Y bueno, al mismo tiempo dentro del campo palestino también se puede criticar que ha habido mucha división en los últimos años, corrupción también por parte de las autoridades. Bueno, creo que es muy claro que es uno de los conflictos que más actores internacionales han estado involucrados en la historia de las relaciones internacionales del siglo XX y del siglo XXI, por supuesto. Desde un principio, Naciones Unidas está involucrada. En un principio, Estados Unidos precisamente no está alineado todavía con Israel, cosa que sucederá más adelante ya en los 60, pero vamos, la Unión Soviética está incluida, la dinámica bipolar de la bipolaridad bueno, fue fundamental en este conflicto. Potencias como Gran Bretaña, que fue precisamente la que dejó el problema abierto, Francia, que también tiene en Oriente Medio una muy importante, digamos, un papel muy importante. Siempre ha habido interés por esta zona, ¿no? A fin de cuentas, es un pedazo de tierra que si no fuese, digamos, israelí, sería precisamente lo que garantizaría la unidad del mundo árabe desde Marruecos, ¿no? El Magreb, el occidente, hasta Turquía, ¿no? Entonces es un bastión muy importante. Además, una vez que empieza la inmigración judía masiva hacia Israel, pues
se involucran cada vez más países, es decir, desde Argentina, ¿no? Muchísimos judíos argentinos que han emigrado a Israel, hasta Estados Unidos. Por otra parte, del lado palestino y árabe, pues siempre ha habido también muchas naciones involucradas: Egipto, Siria, Líbano, con quien Israel ha tenido una guerra también debido a esto, donde hay además campos de refugiados palestinos, ¿no? Los grandes campos de refugiados palestinos están en Líbano, están en Siria, había en Irak también palestinos, ¿no? Irak también estuvo involucrado en una de las guerras árabes israelíes. Después además de la tragedia de la Shoah, de la Segunda Guerra Mundial y todo esto, pues sí había una necesidad de hacer justicia, digamos, ¿no? De dar un hogar donde no hubiera persecución, donde no hubiera estos pogroms que existieron en Europa, pues se abrían estas posibilidades. Sin embargo, desde luego, para alguien que ha estudiado historia, pues el territorio que en su momento era Palestina era también históricamente un territorio donde los judíos tenían una huella importante y donde evidentemente tenían templos y demás. Entonces, lógicamente, tenía mucho más simbología, mucho más sentido para aquellos que buscaban con el sionismo regresar a esta reconstrucción del esplendor, digamos. Históricamente, pues tiene más simbología y, bueno, estratégicamente es mucho más interesante que la Patagonia o que Uganda. Entonces queda claro que tienes un acceso al Mediterráneo, un acceso al Mar Rojo, más toda una cantidad de referencias históricas. Está claro que vas a optar, ¿no? Si tú eres el que se va a ir ahí a vivir, vas a optar por esa opción. Y bueno, pues ya el tema de que vivía ahí alguien antes, en la narrativa de muchos, yo que he estado en muchos modelos de Naciones Unidas desde la más tierna juventud, es muy curioso porque se maneja una narrativa del lado israelí que ese territorio estaba vacío, estaba desocupado, o sea, era un edificio vacío donde ellos lo único que hicieron fue llegar y limpiar y reacomodar y ya está. Es muy curioso porque realmente hay mucha gente que se cree esta historia. Hay que tomar en cuenta que Palestina no tiene aeropuerto, no tiene tampoco, o sea, Gaza es su única salida al mar y también están controlados por los israelíes en cuanto a la distancia en las que pueden pescar los pescadores. Entonces, en esos 100 kilómetros o 50 kilómetros que tienen, ya no existe, ya no hay peces, ¿no? O hay muy pocos peces. Entonces, cada vez se ha ido reduciendo el espacio, los recursos a los que tienen acceso los palestinos, contrariamente a la población que ha ido en aumento. Entonces, hay un tema de lucha por el espacio y por eso el acceso a mar, aire y tierra, que claramente los israelíes han dominado en las últimas décadas y teniendo así pues la sartén por el mango para cualquier negociación. O sea, no hay moneda nacional palestina. Los palestinos tienen que comprar en shekels. Y bueno, pues a veces, en general sí ponen los letreros en hebreo y en árabe, ¿no? Pero desde luego es mucho más común que los palestinos aprendan hebreo que los israelíes aprendan árabe. Había judíos y árabes, judíos y cristianos y musulmanes viviendo en la misma tierra. O sea, ser árabe no significa ser musulmán necesariamente. Ser judío no significa, o sea, hay árabes judíos, así como hay rusos judíos y italianos judíos y argentinos y españoles incluso, ¿no? Entonces, no es un tema que originalmente fuese un conflicto religioso. Esto de llamar árabes versus judíos está mal, o sea, es una narrativa errónea. Hoy en día podríamos hablar de palestinos versus israelíes. Esa sería la correcta, ¿no? Desde luego siempre va a haber minorías en algún lado. Hay palestinos e israelíes que sí se llevan bien, porque los dos pues hablan un idioma de paz en el que quizás sus ideologías son más cercanas que las de ellos con otros israelíes o con otros palestinos, ¿no? Entonces no es un problema religioso. Hoy en día, como en muchos otros países en donde se han polarizado las narrativas, cada vez se tiende a hablar mucho más de eso, de nosotros árabes versus ellos judíos,
¿no? O Israel también se define como un Estado judío. Entonces, la religión sí que sí que es importante y muchas veces son ciudadanos de segunda clase los que no comparten esa religión. Pero lo que tenemos hoy en día es un auténtico apartheid en Israel, donde la gente que no pertenece a ese, podríamos decir, club de religión más raza, más o menos, idioma, no, bueno, idioma no, porque algunos palestinos sí lo hablan, pero no forman parte del acceso a esos recursos. Entonces, no solo no tienen acceso, sino se les separa, se les aísla. Yo creo que el sionismo es fundamental, es la ideología que realmente da pie al nacimiento del Estado de Israel moderno. Y como tal tiene una serie de valores que han llevado a lo que es el Estado actual de Israel en el siglo XXI. Evidentemente pasando por una serie de guerras que hacen que entonces, digamos, la identidad israelí contemporánea es de estar a la defensiva, de estar esperando que en cualquier momento lo echen al mar y que por lo tanto se tiene que defender y estar muy bien armado, muy bien protegido, muy resuelto, muy unido. Y bueno, desde luego, después efectivamente de la Segunda Guerra Mundial y de la tragedia que implicó para el pueblo judío esa conflagración, hay un sentimiento de unidad y de un poco esto no nos va a volver a suceder nunca, ¿no? Que por una parte está bien, pero combinado con un nacionalismo y un militarismo y un expansionismo, dan resultados aberrantes como es lo que tenemos aquí, siendo, pues te digo, la nación judía también una nación que ha tenido y tiene enormes ejemplos positivos de humanismo, ¿no? Y de avance científico y demás, y sin embargo tiene esta otra vertiente o esta otra manifestación y que es producto de una visión política sesgada y exclusionista. Realmente esta ideología contribuye a que se homogeneice mucho ¿cómo decirlo? El objetivo de los judíos del mundo, ¿no? Que se centren en este proyecto moderno, ¿no? Y bueno, pues efectivamente crea, o sea, grandes discípulos de Herzl, creo yo, son, ¿cómo se llama? Ben Gurión, ¿no? Que es el padre fundador pero bueno, Moshe Dayan, en fin, hay como que ejemplos muy, pienso yo, muy clásicos de discípulos del sionismo que tienen muy claro qué es lo que quieren, ¿no? Y esto es posiblemente lo que también da mucha fuerza al movimiento, ¿no? Tener como los objetivos muy claros, incluso hasta los métodos, ¿no? Entonces, como mirar muy bien hacia dónde se va a tirar y ya está, y tener muy claro que es hacia allá. Yo creo que en un inicio sí, se pensaba como evidentemente la primavera, estos levantamientos, otros lo llaman, prefieren llamarlo el despertar árabe, ha tenido un inicio muy romántico, podríamos decir, muy como pues mayo 68 fue en Europa, ¿no? El despertar, la juventud, el cuestionamiento de la autoridad, ¿no? Tratar de derrocar al dictador, incluso en algunos casos se logró, pero en Palestina pues evidentemente no es lo mismo, porque ellos están realmente frente a una ocupación, ¿no? Entonces no es el mismo enemigo, podríamos decir, ¿no? Aquí en las sociedades árabes como Egipto, Túnez, se hablaba de derrocar pues a una persona de tu mismo entorno que llevaba 30 años en el poder y el sistema que eso había creado, ¿no? Pero ese sistema también puede ser muy represor y puede ser muy sanguinario, ¿no? Como en el caso de Gaddafi, también en Libia. Pero el caso de Israel es claramente, bueno, de los palestinos es diferente, porque por una parte tienen efectivamente una autoridad, que te dije, pues últimamente muchos de ellos están muy, muy decepcionados
por la falta de resultados, por la corrupción que existe dentro de la Autoridad Nacional Palestina, como si fuese cualquier gobierno árabe, pero además tienen encima de eso una ocupación, es decir, un dictador mayor, podríamos decir, ¿no? Entonces, es casi un doble objetivo, ¿no? O sea, primero tienen que derrocar o que limpiar su propia casa para después enfrentarse a un enemigo que los tiene muy observados, ¿no? Entonces no se puede tampoco, no te puedes equivocar, y la propia autoridad tampoco deja que respires. O sea, no hay muchas manifestaciones en Ramallah ni en Gaza, ¿sabes? En contra de la autoridad, ya sea Hamas o Fatah, ¿no? Que son las dos facciones. Entonces, ha habido un efecto como de inspiración, de decir, mira, nuestros hermanos egipcios están haciendo esto, qué bien, ¿no? Pero por otra parte, nosotros tenemos otra batalla, ¿no? O sea, más dura todavía, ¿no? Porque no se detiene solo en limpiar nuestra casa, ¿no? Nuestra casa, además, la queremos ampliar, no solo limpiarla, ¿no? Ahora, por parte de Israel, creo que ha sido también interesante ver qué pasaba en estos estados. Es decir, de pronto se dan cuenta de que contrariamente a lo que se piensa mucho, que todos los árabes de los países vecinos son como ovejas que obedecen al dictador y que es lo que necesitan los árabes, un dictador para que los mantenga, digamos, educaditos, pues han visto como todas unas expresiones pues esto, un deseo de libertad, de democracia, que yo creo que en un principio les ha dado mucho miedo, como decir, mira, pues ¿no? Ahora no va a ser tan fácil decir que el Estado vecino, que somos la única democracia de Oriente Medio, que lo que pasa en la región afecta a los palestinos, es decir, la salida a Egipto es fundamental por Gaza a través de túneles o no, pero vamos, depende de quién esté sentado en el gobierno en el Cairo, ese paso por Gaza, por el paso de Rafah, será más o menos fluido. Entonces, todo esto sí que está interrelacionado, ¿no? Y lo que pasa en Siria, pues afecta a Jordania, y Jordania, pues está también, y a Líbano, y todos estos son frontera con Israel. Lo veo difícil. Esa es la respuesta fácil. Están actuando en un área que de por sí no les correspondería actuar, ¿no? Hacen detenciones sin realmente comprobar que la evidencia y luego cuando no hay cooperación asesinan, matan. Eh, el niño de al lado ha visto esto, ¿sabes? Tu hermano pequeño que ve cómo te matan, pues tiene 8 años. ¿Qué crees que va a hacer? O sea, ¿crees que va a tener como el instinto es a perdonar? Es muy difícil. O sea, se habla de esto de, pues, ¿sabes? Loving kindness y si vamos a ser misericordes todos, pero cuando te pasan en tu casa, cuando te demolen tu casa, cuando humillan a tu madre en el paso ¿no? del crossing, el checkpoint, y cuando matan a tu hermano, es muy complicado decir voy a perdonar. Muy complicado. O sea, a nivel de una sociedad es muy difícil. Y yo creo que además los medios de comunicación, o sea, los vuelos estos supersónicos que efectúan, o sea, te destruyen los nervios. O sea, hay gente que yo creo que no se ha investigado suficientemente los temas de salud mental, los problemas de salud mental que existe en Palestina y en Israel también. Es decir, toda la paranoia israelí es increíble, ¿eh? O sea, pues podrán estar muy evolucionados y pero, o sea, tú vas a Israel y todo el mundo está pendiente, ¿no? De a ver en qué momento tampoco está relajada el ambiente, ¿no? Quizás en las discos de Tel Aviv, pero, o sea, en Jerusalén no es un ambiente relajado, ¿no? Y bueno, en Gaza la gente tiene problemas serios de salud mental, que para mí no es fácil pensar que incluso, ¿no? O sea, generaciones que posiblemente puedan llevarse bien, pues vamos, cuando deje de haber violencia y de esta violencia una violencia de Estado, una violencia, ¿sabes?, desigual, asimétrica, injusta, eso afecta la psique de barrios enteros.
¿sabes? No es una persona, no es un barrio, no es, ¿sabes? Los barrios de la banlieue en París ¿sabes? Un barrio de Medellín en Colombia. Es todo el país que está bajo ocupación. Y esa psique, ¿no? De ser una persona ocupada es muy complicado, ¿no? Después de decirle, ay, pues te tiendo la mano porque soy bueno, ¿no? Por más que quiera hacerlo, creo que instintivamente algo te dice que te deben algo, ¿no? Que no es, que esa cuenta no ha sido saldada, ¿no? Y no hay gestos tampoco para decir, bueno, lo lamentamos, esto no salió mal, esto no era así. Tampoco hay esa voluntad del otro lado, ¿no? De reconocer que se hacen errores y que esos errores generan muertos y pérdidas y familias destruidas ¿no? Y efectivamente la gente no puede ir de un lado a otro de Palestina como quiere. No te puedes ir a visitar si tu primo está en Jerusalén y tú estás en Belén. No es así de fácil.